Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente con Matiz. Hoy estamos hablando con la doctora Nancy Vergara Muñoz, aspirante al Senado por el Partido Conservador con el número 93. Ténganlo muy en cuenta, 93. Doctora, estamos cansados de ver las mismas caras en el Congreso. Estamos cansados, por no decir la otra palabra, No que hay aquí que se puede decir, decirlo. mejor dicho, estamos mamados. Mamados. De que la gente quiera repetir y repetir y repetir cuando queremos caras nuevas e ideas nuevas. ¿Usted está de acuerdo con esto? Pues claro, si dentro de los estatutos de Nuevo Gen, nuestros estatutos dice 4 años y no más. Ya. Es decir, las senadoras que llegaran, que hubieran llegado por el Nuevo Gen, estarían 4 años, un periodo legislativo, y no más. Le damos paso a otras mujeres y a otros hombres, porque el partido, a pesar de, el movimiento Gen, a pesar de ser de mujeres, tenía la cuota de género masculina. Entonces, 4 años es suficiente. Tenemos que terminar con esos atornillados, amarrados a una silla del Congreso que no hacen nada. Hay que renovar la política. Correcto. Eso me parece muy interesante. Es como hablar, por ejemplo, voy a decir, hacerle caer en cuenta que estamos en el mar y veo muchos delfines. Los hijos de los expresidentes, los hijos de los políticos, hasta un hijo de un paramilitar está en el Congreso, el hijo de Jorge 40, tengo entendido. ¿Qué piensa de todas estas personas que dejan su puesto, pero a los hijos, de los hijos de los hijos? Yo quiero decirle a Colombia que ese no es el mejor legado. Ya tenemos que acabar con esa vagabundería. O sea, ya son más de 50 años que Colombia viene siendo manejada por los hijos de, por los delfines políticos, por esos caudillos, entre comillas, por esa manzanilla política. Hay que hablar de los supuestos líderes políticos que se encuentra uno en las regiones que van detrás de la tula. Nosotros no le jugamos a eso, nuestras propuestas son de convicción, con acción, de frente al país, de cara al país. Nosotros tenemos que volver esa política, acabar con esa política tradicional y tenemos que llegarle a la gente con ideas, con propuestas, con renovación, con un verdadero cambio. Pero desafortunadamente la solución no está en nosotros, la solución está en ustedes, en sus manos, que son los que eligen. Bueno, son los que votan, tienen que saber elegir. Correcto. Doctora, uno de los problemas más graves que tiene este país es la inseguridad. Hay inseguridad en todas las capitales y hay inseguridad en el sector rural. Usted misma se ha dado cuenta la cantidad de masacres que a diario suceden en este país. ¿Qué se tiene para mejorar eso, para tratar de aminorar todas estas masacres? Yo creo que Colombia tiene que volver como a unos años. El ejército, la fuerza pública, tenemos que crear una ley de seguridad, pero una ley de seguridad de verdad, donde el colombiano de pie, el colombiano que sale a la calle a trabajar, no se sienta agobiado porque lo van a maltratar por la inseguridad que vivimos, por el caos social que vivimos en el país. Tenemos que hacer una ley de seguridad. Indudablemente. Sacar la fuerza pública, es lo único. Sí. Es lo único. Y castigos severos, o sea, que la ley no sea tan permisiva. Es que aquí tenemos una ley, y es que llegar al Congreso no va a ser fácil para Nancy Vergara, porque yo tengo un reto muy grande y ojalá que podamos hacer un referendo, porque tenemos que cambiar muchas cosas. Colombia está patas arriba, pero la decisión y la solución está en nuestras manos. Doctora Nancy, normalmente la carrera de un político arranca, por ejemplo, aspirando al consejo de una ciudad, luego a la Cámara de Representantes y luego al Senado. ¿Qué pasó con los otros 2 escalones? Ay, mira, yo creo que hasta eso tenemos que cambiar. Sí. Yo creo que hacer carrera política no es una prioridad. Aquí tenemos que llegar al Senado siendo personas de bien, siendo humanos, siendo gente y para trabajar por la gente. Yo nunca hice un consejo, nunca hice una alcaldía, una asamblea, y me lo propusieron, una cámara. Yo me fui por el Parlamento andino cuando fueron las primeras elecciones en Colombia, y era la cabeza de lista de ese partido, y terminé de cuarta por la misma marruñería de los mismos senadores que habían dentro de ese partido. Pero me hice medir y me hice contar con unas propuestas como era la tarjeta andina para estudiantes, la universidad andina, para la comunidad de Lacan, propuestas para las mujeres rurales. Entonces, hoy veo que algunas de esas propuestas son
propuestas que ya han realizado algunos parlamentarios andinos y tenemos que volver que el Parlamento andino sea por elección popular y no a dedo en el Congreso como lo hizo Santos y como lo siguen haciendo, porque es que el parlamentario andino es el que vela por el proceso de paz, por la integridad de los mares, por la soberanía. O sea, hay tantos temas que se pueden reorganizar desde el Congreso. Entonces hice Parlamento andino, luego me fui a España, hice Parlamento europeo, y esa fue una de las instancias políticas para mí como mujer latina y colombiana, orgullosa de mi bandera, estar representando a los colombianos en el exterior en una carrera política de más alto nivel. Entonces, he hecho una carrera al revés, Sí, sí. por las largas esferas internacionales para llegar a representarlos en el Congreso. Bueno, ese problema, doctora Nancy Vergara, de sentarse durante uno o varios periodos constitucionales en el Congreso, conlleva a que se cree la corrupción, que en este país es indudablemente algo que se está viendo. ¿Qué propone usted para acabar con la corrupción en el Congreso, con la corrupción de los políticos que antes de hacer bien a sus electores piensan en sus intereses personales? Es que hay varias propuestas. La primera, que no queden más de 4 años. La segunda, que la ley, los castigos sean severos para los corruptos y más para los políticos. Y la tercera, definitivamente no dejarlos atornillar en el Congreso. Y bueno, ayer se sancionó una ley del presidente Duque anticorrupción, ojalá y sea una ley que se cumpla. Entonces aquí tenemos es que trabajar de la mano y hacer proyectos de ley de verdad que favorezcan a la gente, no más atornillados, y la reducción del Congreso, eso sí o sí, hay que reducirlo a lo más mínimo, y ojalá, es una propuesta personal mía de Nancy Vergara, los senadores deben ser por regiones, por departamentos, 1 o 2, con eso se puede legislar. O sea, ¿por qué tantos y por qué ese afán del poder? No entiendo. Claro, sí, señor. Estamos De Frente con Matiz, hoy invitada especial la doctora Nancy Vergara Muñoz, aspirante al Senado de la República con el número 93 por el Partido Conservador. Hacemos una pausa y ya regresamos con esta amena charla, con esta administradora deportiva que quiere ser senadora.